personas tienen más... Ajá, olvidé. Gracias por comenzar la grabación. La idea es que las personas se sientan lo suficientemente cómodas para hacer cualquier tipo de preguntas, porque aquí todo el mundo estamos aprendiendo, incluso leyendo, preparando los materiales para esto, también aprendí algunas cosas que en realidad no sabía. Y sí, nunca hemos tenido problemas en realidad con personas no siendo respetuosas, pero en casos extremos sí tendremos que removerlos del grupo. Y esto es sobre el Zoom. Como les mencionaba anteriormente, todas sus preguntas las pueden hacer a través del chat, pero si ustedes tienen una pregunta que es un poco más complicada, tienen la opción de levantar la mano. En la ventanita de participantes tienen aquí este botoncito que dice levantar la mano. Entonces nosotros podemos ver que ustedes han levantado la mano y podemos activarle el micrófono. Al momento no pueden activar el micrófono por sí solos, por eso tienen que levantar la mano para nosotros poder activarlo. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, la opción de video no está disponible en el momento para ustedes. La opción de chatear está aquí abajo también. Y por ahí es donde ustedes pueden poner las preguntas. El GitHub, el repositorio, el lugar donde están toda la información que vamos a utilizar hoy, les vuelvo a compartir acá. En ese lugar van a tener acceso al script y a los datos que vamos a utilizar en esta sesión. Si es que no están familiarizados con GitHub, es bastante sencillo. Simplemente utilizan el vínculo que les acabo de escribir en el chat y les va a presentar una página similar a esta. Tienen una opción que dice código, como ven aquí este botoncito verde. Si lo aplastan, les va a salir esta lista aquí, esta opción. Lo único que tienen que hacer es descargarlo, si es que no tienen GitHub instalado o como GitHub el software por sí mismo o a través de RStudio, o si prefieren lo pueden clonar directamente a su computadora, por eso no hay problema. Y este código está disponible aquí en cualquier momento, ustedes pueden acceder y reutilizar el código si es que ustedes quieren, por eso no hay problema. Como les recordaba también, estamos utilizando el libro R para Ciencia de Datos, que está disponible de forma gratuita en línea, completamente en español. Acabo de compartir nuevamente el vínculo en el chat. Y nos vamos a concentrar en dos capítulos, el 16 de fechas y horas y el 18 de días. Los paquetes que vamos a utilizar en esta sesión en particular incluyen el Tidyverse, que ya lo hemos visto la sesión pasada. Es un super paquete, digamos, porque incluye varios paquetes más pequeños. Y la idea es que nos facilite la manipulación y visualización de datos. El Lubridate, que ese es más específico para manipular los datos de tipo fecha-tiempo. Y es súper flexible porque nos permite utilizar zonas horarias, usos horarios, como en mi caso es excelente porque trabajo con datos de Galápagos por lo general, años bisiestos y cosas adicionales como las horas del verano. Y el que nunca sé pronunciar, pero dice que lo pronuncian con acento francés, el Magritte. Y el objetivo de este paquete es hacer que el código sea mucho más fácil de leer y facilitar también escribirlo. Y ya van a ver por qué es más fácil. Y bueno, hoy seré yo la expositora. Mi nombre es Denise, soy bióloga marina, trabajo como les mencionaba en Galápagos, pero en el momento estoy basada en Australia, por eso es que ven tanta luz detrás mío. Y bueno, ya empezamos. Como les mencionaba, aquí nosotros todos estamos aquí para aprender, así que cualquier pregunta no duden en hacerla, que si es que ustedes creen que es quizás un poquito tonta, en muchos casos muchas personas se preguntan lo mismo, así que no tengan miedo. Y empecemos entonces. Abrimos nuestro RStudio y este es ¿Está suficientemente grande ahí? ¿Sí lo ven? ¿Ok? Si no lo ven, me lo pueden poner también en el chat. Entonces, para esta primera sección vamos a utilizar el Tidyverse y Lubridate. Son dos de los paquetes que tienen que tener ya instalados en su computadora para poder correr esto. Si es que por alguna razón ustedes no han
no han podido descargarse el paquete, simplemente utilicen esta opción install.packages y entre comillas ponen el nombre del paquete en el que están interesadas descargar. Por ejemplo, si es que no tienen Lubridate, pongan entre comillas Lubridate y le dan Enter y le va a descargar el paquete automáticamente. La otra opción es hacerlo de manera manual, supongo. En esta sección en la que dice Packages, que se refiere a paquete, el botón de Install nos va a dar esta ventanita y aquí nosotros podemos poner qué paquetes nosotros queremos descargar y tiene predictor de texto, entonces nosotros simplemente podemos escoger. Esto de aquí no recomiendo que lo cambien porque esto son los defaults que tiene ahí y todos los paquetes generalmente se descargan ya esa carpeta, entonces no es necesario moverla. Y le ponen instalar y listo. Que como vemos ya tenemos aquí los dos paquetes cargados y ahora vamos a empezar con esta sesión, con el capítulo. Entonces tenemos el tipo, los datos tipo fecha, que como ven acá es una fecha normal. O sea, tenemos el año, el mes y el día. Este tipo de fecha es una fecha, un formato reconocido internacionalmente y para evitar estas confusiones que aparecen especialmente con fechas que vienen de Estados Unidos porque ellos utilizan el mes antes que el día. Como siempre, ellos utilizando algo diferente. Tenemos también la fecha hora, que tal como su nombre indica, tienen la fecha primero y luego tienen la hora. En este caso, incluso me está incluyendo la zona horaria en la que yo me encuentro. Esto se refiere a la zona, perdón, el tiempo estándar del este australiano, porque estoy en esa zona. Esto lo pueden aplicar ustedes, obviamente esta fecha y hora les va a salir diferente porque allá es el día anterior, entonces les va a salir el 27 y más o menos a las 6 de la tarde, dependiendo de los horarios en que estén. Si es que nosotros queremos armar una fecha, o sea, en vez de simplemente copiar y pegar esto, si es que nosotros hacemos eso y le preguntamos qué tipo de dato es este, nos va a decir que es simplemente un carácter, porque es un conjunto de números y símbolos, entonces lo considera como un carácter. Si es que nosotros queremos especificar que es un dato tipo fecha, tenemos la opción de utilizar el YMD, el DMY, que básicamente indican, esto se refiere a Y, a year, el año, M se refiere al mes, month en inglés, y D se refiere al día, day en inglés también. Entonces, si nosotros queremos una fecha, podemos correr esto de aquí. Le estamos especificando que primero queremos el año, luego queremos el mes y luego queremos el día. Y nos va a salir, va a parecer que es igual, pero si nosotros le preguntamos qué clase de datos es esto, nos va a decir que es de tipo fecha, a diferencia del anterior que nos salía que era un tipo carácter. Lo mismo si es que nosotros estamos, por ejemplo, generalmente en Estados Unidos se utilizan el mes, día, año, nosotros podemos, no le damos los números como generalmente utilizamos en la fecha, sino que le podemos dar un mes. Generalmente funciona con los meses en inglés, no logré hacerlo con los meses en español, pero ya vemos aquí que me da la fecha de la manera correcta. Entonces tenemos el año que es el 2021, el mes que es mayo, y tenemos el día que es 22. Así mismo, si es que yo quiero decirle, bueno, quiero el día primero, luego el mes y luego el año, lo va a leer de la manera correcta y me va a dar la fecha en el formato internacional. Y así mismo puedo utilizar simplemente un conjunto de números. Esto es equivalente a escribir lo que está arriba, entonces simplemente en vez de escribirlo de esta manera, con espacios o con guiones que indiquen cuál es el año, el mes y el día, lo escribo todo en una sola y va a saber que me estoy refiriendo a una fecha. Lo que es importante es esta sección de aquí, porque esa sección es la que indica
cómo yo estoy escribiendo la fecha. Entonces, si yo pondría esto, pero le pongo mes, día y año, me va a salir un error porque no entiende qué le estoy diciendo, porque, claro, le estoy dando las indicaciones mal. Entonces, eso es súper importante de tener en cuenta, que tenemos que darle la fecha en el formato que nosotros indicamos anteriormente. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Ok, no. Listo. Y por ejemplo, si es que yo utilizo un carácter que dice hola y le digo que es una fecha, me va a decir, no te entiendo, o sea, no, esto no existe. También podemos utilizar números, así como vimos acá arriba, que los números estaban todos seguidos, sin divisiones, sin espacio. Podemos utilizar números que representen los segundos o los minutos o los días desde 1970, el 1 de enero de 1970, que es cómo R reconoce las fechas, las cuenta desde ese punto. Entonces, por ejemplo, este de aquí, esto significa 2 horas porque son 60 segundos, los multiplico por 60 minutos, que es 1 hora, entonces lo multiplico por 2, esos ya son 2 horas. Y luego le digo, quiero 30 minutos adicionales, que son 60 segundos por 30 minutos. Entonces, si le digo, y eso sería, si son solamente 2 horas y 30 minutos, sería 1970, el 1 de enero, y a las 2:30 de la mañana. Si yo le digo, ok, quiero que lo utilices como un tipo de dato fecha-tiempo, me la va a dar aquí, como vimos, 970, el 1 de enero, y como dije, 2 horas y 30 minutos, y aquí me la está dando en horario UTC, que es el uso horario, ¿qué es? Paralelo, meridiano. El paralelo, no, meridiano, perdón, porque es el uso horario 0, que es el de Greenwich. Si es que yo le doy días, asimismo tiene que ser desde 1970, se los tengo que dar como número de días, entonces le digo 30 días por 3, eso serían 3 meses, y luego le agrego 15 días más, son 3 meses y 15 días. Si le digo que me lo dé esto como una fecha, entonces me va a dar 3 meses y 15 días después de 1970, el 1 de enero, y eso se traduce al 4 de abril de 1970. Entonces hay un poco de flexibilidad ahí. Luego tenemos aquí, por ejemplo, si queremos incluir 1 hora a la fecha, para hacer el dato tipo fecha-tiempo, podemos incluir la fecha en el formato que nosotros hemos dicho aquí. Entonces, en este caso es year, que es el año, el mes y el día. Entonces, proveemos el año, mes y día. Y después le ponemos un guión bajo para indicar que ahora vamos a incluir información sobre el tiempo. Y en este caso le digo, solo quiero incluir la hora. Eso es todo lo que le voy a dar. Entonces le doy un conjunto de caracteres que me den la información que acabo de indicarle aquí, que como dije es año, mes, día y luego la hora. Y aquí le digo que es las 8 p.m. porque quería hacerlo en la noche. Entonces vemos que ya me da una fecha que está en el formato adecuado, que sería el año, mes, el día, tal como lo escribí, y en vez de ponerme 8 p.m., me las pone a las 20 horas y me la pone en el uso horario UTC. Asimismo, si le voy aumentando yo los minutos, los segundos, lo único que tengo que hacer es, después del guión, de especificarle qué más datos le estoy dando. Y la parte anterior, tal como vimos anteriormente, puede ser en formato año, mes, día, día, mes, año o mes, día, año. Entonces podemos hacer combinaciones de todo lo que nosotros queramos. Y podemos hacerlo entre solamente números con guiones, solamente números, o podemos incluir también las palabras, el mes representando la palabra. Entonces, como vemos, si corremos esto, ya nos da otra vez la fecha en el formato adecuado. Si es que yo quiero incluir un uso horario en particular,
puedo utilizar la misma opción de arriba. De hecho, incluso las opciones que tengo acá, le digo que quiero el año, mes, día, le voy a incluir también la hora, le pongo la información tal como se la dije acá, y le voy a decir quiero aumentar una zona horaria. La zona horaria es time zone en inglés, y aquí lo ponen, el parámetro es TZ. Entonces, TZ igual a Galápagos. Entonces, esta información ahora me va a aparecer no con el UTC, sino que me va a salir la fecha, la hora, y me sale que el uso horario es -6, porque Galápagos está en UTC -6. Si le doy exactamente la misma información, pero le digo, no quiero que de hecho esté en horario de Guayaquil, porque ya me moví de Galápagos a Guayaquil, me sale exactamente la misma hora, pero me sale el -5 ahora, porque el Ecuador continental está en el uso horario UTC -5. Si ustedes no saben exactamente qué información necesitan incluir aquí, lo que pueden hacer es utilizar esta función also names, con el paréntesis, y les va a salir una lista de todos los usos, quizás lo hagas un poquito más grande, una lista gigantesca de todos los usos horarios disponibles. Entonces aquí ustedes ya pueden ver, estoy yo en América, se refiere al continente. Entonces en América estoy en México, por ejemplo, había alguien de México, podemos ver que es América / y luego México-city. Asimismo para Colombia podemos ver, creo que no tenían Barranquilla, pero quizás tengan otra ciudad un poco más grande en Colombia. Tenemos Argentina, por ejemplo, Buenos Aires. Y si son ciudades más grandes en las que nosotros podemos elegir para poner nuestro uso horario correcto. Y también tenemos, por ejemplo, yo que estoy en el otro lado del mundo, tengo Australia, que está acá, y tengo varias ciudades así mismo disponibles, y yo sé que estoy en Tasmania, entonces podría utilizar Australia / Tasmania. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere? Déjame ver si tenemos manos, no tenemos manos alzadas, no tenemos preguntas. Ok. Y estas zonas horarias también las podemos utilizar en conjunto con las opciones de Now y Today. Si recuerdan al inicio, cuando nosotros utilizamos Now, nos da la fecha y hora. Y yo le puedo especificar el uso horario en el que yo quiero que esa fecha me aparezca. Entonces le digo, quiero que me aparezca en este momento la hora, pero en Galápagos. Entonces me dice que en Galápagos es de hecho el 27 de mayo y son las 17:25. Si yo pongo now, pero sin esta zona horaria, me va a salir la hora en el que yo estoy, en el uso horario en el que yo estoy, entonces pueden ver que hay una diferencia significativa entre ambos. O simplemente le puedo decir, quiero que me salga aquí América, Guayaquil, para ver cuál es la hora y fecha en Guayaquil, y me va a salir que hay una hora de diferencia entre Galápagos y Guayaquil. Y lo mismo con Today. En Today me va a salir, en Australia es ya el 28, pero si yo le digo Today en Guayaquil, me va a salir que es el 27 todavía. Entonces eso es lo bueno de tener estos usos horarios, porque te permite considerar eso y reduce las equivocaciones, especialmente cuando estás en diferentes zonas horarias. Ok, entonces ahora vamos a ver, seguimos con fechas y horas, vamos a utilizar un set de datos que lo tengo ahí como parte del repositorio. Estos son datos de erupciones volcánicas que ocurrieron desde el 2010 en adelante, hasta el 2018. Y esto es a nivel mundial. Como ven aquí, erupciones tiene una columna de año, una columna de mes y una columna de día. Entonces, por eso la escogí para poder comenzar a hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, recuerden que cuando nosotros utilizamos el read CSV, estos datos que nos aparecen acá están en formato table, que son súper buenos para utilizar. Están como que
optimizados para ser utilizados con el Tidyverse. Si nosotros queremos ver erupciones, simplemente escribimos erupciones y nos va a salir un pequeño resumen de toda la información que está incluida ahí. No me va a salir todo porque no alcanza aquí en la consola, pero también puedo ver la estructura de estos datos si utilizo la opción de STR. Me va a dar algo bien resumido en el que me incluyen el número de filas, el número de columnas, me especifica el tipo de dato en el que está para erupciones. Estos símbolos de dólares me indican el nombre de cada columna y aquí me indica el tipo de dato que está incluido dentro de columna. Entonces aquí en este caso el año es en formato de número, mientras que el nombre es en formato de carácter, que son letras básicamente. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos los datos cargados, la otra opción, quizás hayan visto en vez de STR, es Glimpse, que nos da básicamente la misma opción, pero está más optimizada para ser utilizada con el Tidyverse. Pero es exactamente lo mismo, dice el número de filas, el número de columnas, el nombre de cada columna, qué tipo de datos es. Aquí me dice DBL, que significa double, que es un tipo de dato numérico. Básicamente, los doubles son datos numéricos que no incluyen decimales, son números enteros. A ver, tenemos aquí. Mercedes pregunta, en este caso, primero cargas la data para poder procesar la información y empezar a leer. Claro, y esto es lo que hice acá. Utilicé este comando read _CSV. Básicamente, esto significa leer un CSV. Este es un archivo de tipo CSV, como pueden ver acá. Si vamos a los archivos que están aquí, vemos que está ubicado en datos. Digamos que aquí están mis datos. Entonces son de tipo CSV, por eso escogí esta opción de leer archivos CSV y lo asigné a esta variable llamada erupciones. Si yo quiero, le puedo poner un nombre diferente. Ok, entonces una vez que ya hemos visto cómo están nuestros datos estructurados, podemos ya comenzar a hacer una manipulación. Entonces por ejemplo, quiero crear la fecha en una nueva columna. Como podemos ver aquí abajo, tenemos la fecha, pero está en varias partes. Tenemos un año, un mes y un día, pero no tenemos una sola columna que nos indique toda la fecha. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el comando make _date, que significa literalmente hacer fecha. Lo que vamos a hacer es, escogemos erupciones, que es la base de datos que acabamos de cargar. Utilizamos el pipe, que vamos a hablar un poco más adelante, que básicamente el pipe nos va a dirigir lo que está en la parte izquierda hacia la parte derecha, o en este caso lo que está acá abajo. Entonces, erupciones va a ser dirigido hacia mutate, que significa mutar, cambiar algo. Y le vamos a decir que cree fecha, porque vemos que aquí fecha no está disponible, entonces a crear una nueva columna que se llame fecha. Si es que fecha existiera ya en la base de datos de erupciones, entonces simplemente la reescribiría. Entonces fecha va a ser igual a hacer fecha, y le digo que utilice year, que se refiere al año, month, que se refiere al mes, y day, que se refiere al día. Si nosotros vemos en la ayuda, make_date, podemos ver exactamente qué es la información que necesita. Esto es algo que recomiendo siempre hacer, especialmente si no están muy familiarizados con las funciones. Entonces podemos aquí ver que makeDate o makeDateTime es parte del paquete LubriDate, y me dice que necesita el año, el mes, el día, hora, minutos, segundos, y también tiene la opción de utilizar usos horarios, como lo hicimos anteriormente. Los argumentos son opcionales desde la hora en adelante, pero si queremos hacer una fecha, necesitamos el mes, día y año, como mínimo. Y por eso le hemos dado aquí mes, día y año. Luego, si yo corro solamente esta partecita de aquí,
vemos ahora que ya no tiene 36 columnas, sino que tiene 37 columnas. Eso significa que ya se añadió la de fecha. Si vemos aquí al final, vemos que aquí dice fecha y es de tipo date o fecha. Y luego, para ver los resultados un poco mejor, voy a seleccionar solamente las primeras 3 columnas desde el año hasta la fecha. Esos 2 puntos significan un rango. Entonces, por eso es que me va a enseñar desde el año hasta el día, como ven acá. Y luego le pongo una coma y le digo que me incluye también la columna fecha. Y head significa simplemente que me enseñe lo que está más arriba, la parte inicial de esto de aquí. Entonces vemos aquí que me ha seleccionado el año, el mes, el día y la nueva columna que he hecho que se llama fecha. Entonces aquí me dice el 2010, el 1 es el mes, pero no tiene un día. Y aquí me ha hecho que la fecha sea el primero, porque no tiene un día. Pero vemos que acá, por ejemplo, que ya está el 10, el 5 y el 29. ¿Por qué no me ha hecho esto? Me salió mal acá. Ah, perdón, aquí está. No sé qué le pasó antes. Como no tiene aquí un día, entonces me sale que la fecha no me la puede dar porque necesita al menos 3 componentes, el año, el mes y el día. Entonces, por eso es que me sale aquí, no hay datos porque no están completos. Pero las otras secciones que sí tienen todo completo, sí me aparece con el año, el mes y el día que están ahí dados. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? No veo manos levantadas ni preguntas en el chat. Ok. Entonces, si intentamos, por ejemplo, hacer esto del obviar el día y simplemente utilizamos el año y el mes para evitar estos NA, vamos a ver qué ocurre. Entonces, si corremos esta parte, ahí me sale que todas están con el día 1, que no es en realidad lo que yo quiero porque no me está mostrando la fecha como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer para que la fecha me salga en un formato verdadero, correcto, y que me muestre la información verdadera que está aquí? Puedo hacer algo un poco más complicado. Entonces voy a utilizar ese mismo mutate, que es de mutar, de cambiar algo. Lo voy a seguir llamando fecha y voy a utilizar esta opción que es case when, esa función, que básicamente significa cuando un caso. Esto se refiere que cuando una suposición se cumpla, se va a hacer algo. Entonces, en este caso le digo is NA, simplemente le estoy preguntando yo a R si ese dato es un NA, como en este caso de aquí. Si es verdadero, va a hacer esto, va a ser una fecha utilizando solamente el año y el mes. Entonces, para evitar que me salga esto de aquí, en el que la fecha me sale NA. Pero en cualquier otro caso, o sea, de eso lo identifico como true, va a utilizar make date, pero con el año, el mes y el día. Entonces, si repasamos, si lo hacemos año, mes y día, año, mes y día para hacer fecha, me sale que no puede, porque el día está, no hay datos para el día, entonces me va a salir que no puede hacer la fecha. Si en cambio le pongo el año y el mes, me va a salir todas las fechas con el día 1, porque no le estoy dando una fecha, un día, entonces me está poniendo el primer día de ese mes. Entonces vamos a ver qué me sale con esto. Aquí vemos que si es que no le estoy dando un dato, me va a salir como el primer día, pero si le estoy dando todos los datos en conjunto, ahí sí me sale el día correcto. A ver, Carolina dice, una pregunta, pidiendo make, date, year, month, colocó por default el día 1. ¿Hay una forma de que solo seleccione el año o mes y año sin generar defaults? Como, o sea, me imagino que te refieres al, o sea, si quieres solamente, déjame activarte el micrófono porque no sé exactamente a qué te refieres. Carolina.
Ahí está, puedes activar tu micrófono, Carolina, si es que quisieras hablar. A ver, ¿ahí se escucha? Sí. No, era para saber si se puede generar una columna y sabiendo que, por ejemplo, que en el day, sabiendo que yo tengo algunos valores que son NA, si puedo generar una columna de fecha que solamente tenga year y month. Y los días, por ejemplo, omitirlos. Gracias por la pregunta. No, tienes que utilizar, siempre la fecha te va a salir como mes, día y año. Si es que no le das un día, simplemente te va a salir el default de 0,1 del primer día de ese mes. Pero no hay una opción en realidad para hacer eso. Lo único que podríamos hacer es, si es que tenemos en este caso filas en las que no hay un día, lo podemos poner como el día 1, pero en las filas en que sí den el día, entonces lo podemos poner con el día correcto. Pero de mes y año no. O sea, lo podríamos hacer quizás si es que, por ejemplo, quieres crear como etiquetas para un gráfico y solamente quieres poner el año y el mes, por ejemplo, enero del 2021, febrero del 2021, cosas así, simplemente podríamos crear una nueva columna que no va a ser de tipo fecha ni fecha-tiempo, porque no tiene los componentes mínimos, y lo podríamos hacer de forma de factor, para que agrupe todos los datos que cumplen con ese mismo formato, que estén incluidos bajo el mismo grupo, pero no sería de fecha hora. O sea, es posible hacerlo, pero no como fecha hora. No sé si eso responde a tu pregunta, Carolina. Gracias. Listo. Ok, aquí dice, Jennifer dice, buenas tardes, la primera vez que asisto. Ok, ya está el GitHub. Ok, sí, ya lo compartí entonces, Linda, el material que está en el GitHub. Entonces, para responder a lo que nos preguntó Carolina, por ejemplo, si solamente queremos utilizar el año y el mes, lo que podremos hacer es, voy a escribirlo, esto no va a ser de tipo fecha, vamos a ponerle fecha corta. Y le podemos ver que simplemente la fecha sea, vamos a utilizar este comando que se llama paste, que nos permite pegar dos cosas y poner un delimitador o un separador. O también podemos utilizar unite, de hecho, pero podemos utilizar paste en este caso. Vamos a decirle que utilice el año, y utilice el mes, y que el separador sea igual a esto. De hecho, quiero ponerle mes, rayita y año. Okay. Selecciono de año a día y fecha corta. Podemos ver que el mes me sale primero, me sale nuestra rayita, el guión que le acabo de poner, y me sale el 2010. También podemos utilizar, si es que no queremos que salga el 1 porque se ve feo, podemos utilizar, por ejemplo, la opción month.abb, que es de abreviación de los meses, y le ponemos entre estos corchetes cuadrados el mes, porque el mes me indicaría el número. Si vemos aquí, el mes es una columna de tipo número, entonces es un índice, sirve como un índice. Eso quiere decir que si yo llamo a month ABB, me va a salir simplemente una lista. Si yo le incluyo un índice, me va a decir, por ejemplo, el month ABB 4, sé que es abril, me va a salir abril. Entonces, si yo incluyo esto acá, ahora me van a hacer las fechas, enero 2010, que es justamente lo que me sale acá. Y si yo la quiero hacer como un factor, por ejemplo, simplemente le pongo aquí adelante as
punto factor, y tengo que recordar. Entonces vemos que fecha corta ahora es un factor, antes me salía simplemente como un carácter. Se ven exactamente iguales, pero a la hora de hacer cosas como gráficos es súper bueno porque yo a un factor puedo hacerle ordenar de diferentes maneras. Eso lo vimos de hecho en la sesión pasada, que si no pudieron asistir, nosotros la tenemos grabada y disponible en nuestro canal de YouTube y se las pongo ahora mismo en el chat. Aquí está. Ok, ¿tenemos alguna cosa adicional? No, ok, no tenemos preguntas. Aquí lo voy a poner como opción, incluir fecha, año y mes, pero sin formato fecha. Para que lo tengan en cuenta por si acaso alguna vez lo necesiten utilizar. Listo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Ok, entonces tenemos ahora, ya sabemos que podemos utilizar componentes individuales para hacer una fecha utilizando la opción make date, que literalmente significa hacer fecha. Nosotros, como vimos acá, también tenemos una opción de make date time, lo que significa que si es que nosotros tenemos la fecha, la hora, minutos y segundos, también podemos proveerlos. Entonces, vamos a utilizar erupciones nuevamente. Esta vez, como notamos erupciones, si es que le damos una mirada rapidita utilizando el glimpse, vemos que tiene año, mes, día, pero no tiene información sobre la hora, ni los minutos, ni segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar mutate para crear una columna que sea hora, y le vamos a poner 13 minutos, le vamos a poner 30, y eso significa que la columna entera va a tener esa misma información. Eso solamente para probar el punto de que, como ven acá, ahora tenemos ya 38 columnas en vez de las 36, porque hemos añadido la hora y el minuto, y al último nos van a seguir hora y minuto, que son tipos numéricos. Entonces, si yo quiero hacer una columna tipo fecha-hora, voy a utilizar el make date time, voy a utilizar así mismo como lo hice anteriormente, el año, el mes y el día, y ahora le voy a incluir la hora y el minuto. Si corro esta parte de acá y selecciono solamente las cosas que me interesan, vemos acá, me vuelve a salir NA aquí porque no tengo un día disponible, pero acá me sale la fecha como es, más 13:30, que como dije, 13:30 me va a salir en las filas enteras. Y así lo puedo crear de manera súper fácil. Ok. Entonces, si volvemos a las fechas y horas, recordemos que si utilizamos today nos da la fecha de hoy solamente. Pero si yo lo quiero cambiar a fecha-hora, puedo poner as datetime. As significa como, datetime, fecha-hora. Entonces le digo que me dé today, que es la fecha de hoy, como tipo fecha-hora. Entonces, si yo le pongo esa información, no me va a tener una hora, porque no le estoy dando una hora, pero me va a decir que es en el uso horario UTC. Pero si yo le incluyo ya la hora, ya me va a salir con la hora adecuada. Así mismo, si es que yo tengo now, que significa en este momento, que incluye la fecha y la hora, yo lo puedo forzar a que sea solo fecha utilizando la opción as _date, que es como fecha literalmente. Y vemos que ya no me sale la fecha y la hora como el usuario, sino que ya me sale solo la fecha. Entonces, hay opciones para transformar un poco los datos si es que no queremos que aparezca la fecha como fecha-hora, o si queremos lo opuesto. También podemos, algo que me gusta bastante a mí es esto de utilizar los componentes de la fecha. Por ejemplo, si estamos analizando datos, qué sé yo, de datos biológicos, por ejemplo. Nosotros recogimos estos datos durante varios años
y estoy interesada en hacer un gráfico que me muestre el número de observaciones por año, por ejemplo. Pero mi fecha está incluida como una fecha entera. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo obtengo la fecha sin estar manipulando tanta cosa? Tengo esta opción de year, que significa año. Entonces, recordemos, today nos da la fecha de hoy. Si yo le digo, quiero que me extraigas el año de la fecha de hoy, vemos que me va a salir ya solamente el año. Asimismo, hay la opción de mes, month, me va a salir el 5. Si queremos que el nombre del mes aparezca en vez de solamente el número, porque si quiero hacer, no sé, algún tipo de gráfico o solamente un número, a lo mejor no se ve tan bien, le puedo aumentar a month esta opción de label, que se refiere a etiqueta. La etiqueta usualmente está en falso, pero si yo le digo que sea verdadera, puedo utilizar la palabra completa, true, o solamente T, es lo mismo. Ahora sí me va a salir que es mayo en vez de 5. Me sale información adicional, me sale esto de niveles, se refiere a que esto es de tipo factor y que tiene varios niveles que están organizados. Enero es menor a febrero y febrero es menor a noviembre, por ejemplo. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Day también extrae el día. Por ejemplo, hoy es 28 acá ya en Australia, entonces empezamos en el 28. También puedo extraer la hora, si es que yo no, aquí estaba utilizando today, que solo me da la fecha, pero si le digo now, que me incluye la hora, y le digo que me extraiga la hora también, acá son las 9:49, los minutos 49, y los segundos son 13.25 segundos. Carolina, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Carolina. No soy yo la que tiene desactivado. No, yo estaba muteada. Ok, listo. Ok, listo. ¿Alguna pregunta adicional? Vemos. No, listo. Ok, tenemos cosas adicionales. Por ejemplo, si queremos ver el mes, el día del mes, podemos decir que es básicamente el 28. Podemos utilizar M-Day, que se refiere al día en el mes en el que estamos, que es equivalente a utilizar day, que es el día. Si queremos el día del año, eso sí va a ser un poco diferente, ya sería Y-Day, que es día del año. Vemos que el día del año hoy es el 148, contando desde enero 1. También podemos ver el día en la semana, que se refiere al lunes, martes. En este caso empieza desde el domingo, por lo que hoy, que es viernes acá y es el día 6. Y igual que en la opción anterior, tengo esta opción label, que me da las etiquetas. Entonces, si yo la pongo en true, me va a decir que, no es el día 6, pero es viernes. Entonces, ya no deja como que a la discreción de las personas decidir si es viernes o sábado, dependiendo de si su semana comienza en el lunes o el domingo. ¿Qué más tenemos acá? Con las funciones también podemos cambiar el componente de una fecha. Entonces, si por ejemplo agregamos el now, que es la fecha hora, a una variable que se llama fecha hora, me va a dar esta información, tal como vimos antes. Y podemos cambiar ciertos componentes. Entonces, por ejemplo, utilizamos la opción de year, tal como vimos acá adelante, para extraer el componente del año, y le puedo decir que una vez que extraiga esa información, por ejemplo, si yo corro esto, me va a salir 2021, quiero que la cambie por 2022. Entonces, si yo hago eso y vuelvo a llamar fecha hora, vemos que ya me ha cambiado el año. Y lo mismo con la hora, yo le puedo cambiar la hora, le voy a decir que la hora la cambie y que le quite 5. Si yo veo ahora la hora, ya no son 9:51, sino que son 4:51. Entonces esto, en realidad no sé cuándo puede ser utilizado, quizás
si es que no estamos utilizando usos horarios o el uso horario estuvo incorrectamente incluido en la fecha hora inicial y nosotros queremos manipular esos componentes. Es la única manera en que yo veo que esto sea útil. Ok. ¿Qué más? También podemos utilizar la opción Update. Le damos, que es la de actualizar, entonces le damos qué es lo que queremos actualizar, en este caso es fecha hora. Le decimos que la fecha hora, si volvemos a ver la fecha hora, dice 2022-528, le decimos que el año no era 2022 sino 2020, el mes es el segundo, el día es el 2 y vamos a cambiarlo completamente. Entonces si le hacemos update y llamamos a fecha hora, vemos que ha cambiado acá, le ha hecho la actualización, pero como no le hemos guardado nada, entonces fecha hora vuelve a tener la misma información. Entonces, esto es importante de mencionar, que si nosotros hacemos algún tipo de manipulación, pero si no la guardamos en ningún lado, los cambios solamente van a aparecer en la consola, pero no van a ser guardados. Si yo quiero guardar esto, entonces simplemente puedo poner fecha hora, acá, entonces si llamamos fecha hora, ahora vemos que sí se actualizó. O podemos utilizar un pipe, fecha hora, la mandamos a update y le digo que quiere actualizar hora igual a 48, que significa simplemente que le añada 48 horas. Entonces ya no es el día 2, sino que es el día 4. Y vemos que aquí también me ha cambiado las horas, están atrasados, y esto es por cuestiones de uso horario. Por eso es súper bueno esto del Everyday, porque toma en cuenta, no de uso horario, perdón, esto del tiempo de verano, que adelanta o atrasa las horas. Entonces, por eso es que me sale la hora un poco diferente. Ok, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? No veo ni manos levantadas ni preguntas. Ok, listo. Entonces seguimos. Si queremos, por ejemplo, ver, volviendo a erupciones, el día de la semana en que hay más erupciones, por ejemplo, reportadas aquí desde 2010, lo que podemos hacer es llamar erupciones y voy a crear una columna que se llame fecha, utilizando la opción Make Date con el día, el mes y el año. El día de la semana va a ser, lo vamos a llamar utilizando WDay, que es el día de la semana. Le vamos a poner, en este caso, la fecha como el input primero, y le vamos a decir que nos muestre las etiquetas, para que me salga el día y no solamente el número. Y voy a hacer, una vez que hago esto, si les corro solamente esto de aquí, vemos que ahora tengo aquí 38 columnas, porque me incluye la fecha y el día de la semana. Y el día de la semana me lo está dando de manera ordenada, me dice. Y voy a hacer un pequeño gráfico en el que le estoy dando los días de la semana para que forme el eje X, que es el horizontal. Y por último le digo que ese gráfico tenga que lo haga con barras, que es básicamente lo que GOnBar está diciendo. Entonces ggplot inicializo el gráfico y GOnBar le dice qué tipo de gráfico quiero yo. Entonces si yo corro esta sección, vemos que me da el día de la semana en el que más ha habido opciones es casi que el fin de semana. Entonces, el viernes y el sábado vemos que son los días de la semana con el mayor número de erupciones que se han reportado en esta base de datos erupciones. También podemos ordenar por factores. Podemos utilizar la opción factor, tal como vimos anteriormente. En este caso no habría necesidad porque esta ya la ordena de manera adecuada, pero si queremos ordenar algo adicional, también lo podemos hacer. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que esto del NA nos sale otra vez porque no hay ciertas filas en las que no había un día. Si es que recordamos acá arriba,
Vemos que acá el día es NA porque no hubo datos, o sea, sabemos que ocurrió en ese mes, pero no exactamente el día. Entonces lo que podemos hacer es simplemente decirles, hacemos exactamente lo mismo que hicimos arriba, y le decimos que vamos a el día de la semana, que es la columna nueva que hemos creado, que le haga un cambio. Vamos a utilizar esta opción FCT _explicit_NA. Eso significa que básicamente FCT se refiere a factores. Entonces les vamos a decir que el factor haga explícito que hay datos no disponibles, o NA. Entonces le voy a decir que utilice el día de la semana, y en vez de que me salga NA aquí todo feo, como se ve acá, le ponga una etiqueta única que se llama no dato. Y le digo que ahora quiero que el no dato me salga al final. Entonces le digo que haga una reubicación de mis niveles. Si recuerdan, aquí un poco más arriba me salieron los niveles. Vemos que el domingo está antes que el lunes, que el martes o que el viernes. Quiero que me haga esa nivelación, y que la 10 de la semana me aparezca antes que los no datos. Y ahora voy a hacer el grafiquito, tal como lo he hecho acá. Entonces vemos que los no datos me van a salir primero. Entonces los no datos me van a salir antes, y luego me van a salir los días de la semana. Entonces ya se ve un poquito mejor que el de acá. Pero son exactamente los mismos datos, simplemente están ordenados de una manera diferente. Y obviamente estos gráficos los podemos hacer mucho más bonitos una vez que vayamos a esa sección de gráficos. Y lo mismo podemos hacer si queremos información por mes. Podemos poner, por ejemplo, tal como lo hicimos anteriormente, las abreviaciones, y utilizar el mes como un índice, porque el month.abb es una lista. Podemos hacer algo similar. Entonces vemos que aquí, como esto es una lista que no está ordenada, vemos que está todo ordenado alfabéticamente y que no tiene mucho sentido. Entonces podemos otra vez utilizar los factores, podemos darle niveles. Los niveles van a ser la lista tal como está presentada, que es de enero 1, y los vamos a hacer ordenados. Entonces, si utilizamos estas opciones adicionales, vemos que es la misma información, pero por ejemplo enero, que es aquí entre 5 y 7,75, mes adelante, es los mismos datos, pero ya están ordenados de manera correcta. Por ejemplo, febrero, que es el que más tiene, y aparece en el lugar adecuado. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver si es que tenemos preguntas. No hay preguntas, ok, ¿listo? Ok, entonces seguimos con la siguiente parte, que es redondeo, que se pueden redondear fechas hacia arriba o hacia abajo, como por ejemplo cuando hacemos un redondeo de números. Por ejemplo, 1.1 lo redondeamos hacia abajo y nos da 1. O 1.6, si lo redondeamos para abajo nos da 1, pero si lo redondeamos para arriba nos da 2. Nosotros podemos hacer algo similar con las fechas. En este caso vamos a hacer que las fechas y el día de la semana ya estén de manera permanente en erupciones. Como les mencionaba anteriormente, si nosotros hacemos toda esta manipulación pero nunca la guardamos, solo nos va a aparecer los cambios en la consola, pero nunca van a estar guardados en la memoria. Entonces es importante que si nosotros hacemos algún cambio y que nosotros estamos seguros que ese cambio debería aparecer ya en nuestros datos, nosotros lo asignemos sea a la misma base de datos como este caso, o a una base de datos con otro nombre. Así llamo a erupciones ahora y le hago un glimpse a erupciones. Ahora vemos, antes tenía 36 filas, ahora vemos que columnas, ahora vemos que tiene 38 columnas, y eso es porque incluye a fecha y día de la semana al final. Vemos que fecha es de tipo fecha, porque utilizamos nosotros la función makeDate, y que día de la semana está de manera ordenada,
porque nosotros utilizamos la opción de WDay, que es día de la semana, y activamos las etiquetas. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, quiero que contemos el número de opciones por trimestre. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a tener que ir de uno a uno, ok, si está entre tal mes y tal mes, es el semestre 1 o 2, 3 o lo que sea. Entonces, en vez de hacerlo de esa manera, como que un poco más larga, lo vamos a hacer de manera más sencilla, utilizando la función de floor date. Floor se refiere hacia abajo, entonces vamos a redondear nosotros todas las fechas que tengamos hacia abajo. O sea, cualquier cosa que esté entre esto de aquí, quarter, significa los trimestres, que son cuartos, que significa que dividimos el año en 4, 12 meses dividido para 4, son 3, entonces esos son los trimestres. Y lo que esté debajo de lo que esté entre 1 y 3 va a ser el primer trimestre, esencialmente. Entonces les voy a decir que llame erupciones, que me cuente lo que ocurre en esta sección. Entonces, erupciones, trimestre o trim, va a ser la columna que contenga esta información, esto de contar. Le voy a decir que utilice floor date para que haga los redondeos hacia abajo. El redondeo va a ser hecho a la columna fecha, y vamos a utilizar los trimestres, quarter. Entonces, si yo solo corro esto de aquí, vamos a ver que ahora tenemos solamente dos columnas, erupción trim, que es la que contiene las fechas, y N, que cuenta ¿cómo es que se llama? Las fechas en las que esto ocurre. Entonces, el primer trimestre, que es el 1, va a incluir solamente una erupción, mientras que el trimestre 2, que es desde el 1 de abril, ya tiene 2 erupciones. Si yo hago un grafiquito de estos, que esto ya es de líneas porque incluyo aquí geom9, vemos cómo están aquí contando, cada puntito aquí es donde está contando el número de erupciones. Para que tengan una idea de qué es mejor, si es hacer floor, que es redondeado hacia abajo, o redondeado hacia arriba, voy a utilizar la opción ceiling date, que es lo opuesto de floor date. Entonces tenemos el floor, que es abajo, ceiling, que es arriba. Me voy a hacer un redondeo. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, el redondeo. Esta es la fecha original. Este es el redondeo hacia arriba. Este es el redondeo hacia abajo. Y también tenemos una opción de round date, que es un redondeo también hacia arriba. Entonces vemos cómo cambian. Entonces esto de aquí va a hacer que nuestro gráfico cambie. Si yo pongo, por ejemplo, le cambio acá y corro esto de acá, vemos que hay un cambio en las fechas. Entonces vemos que el 1 no tiene nada porque está redondeado hacia arriba, entonces lo cuenta bajo el trimestre 1, pero los datos son exactamente lo mismo. Lo que cambia es el eje X. Los datos son exactamente iguales. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Sí, el gráfico se desplaza un poco hacia la derecha. Entonces este es el original con el floor, en el que todo incluye hacia abajo, y ahora mueve todo un poquito hacia arriba, porque ya no es el mes 1, sino sería el mes 4 el que tendría el contenido de ese trimestre original. Entonces, ¿cuál utilicemos? Va a depender de qué es lo que estamos haciendo, supongo yo. Listo. Luego tenemos lapsos de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero saber qué edad tengo yo, podría ser un llamar a today, que me da la fecha de hoy, y luego le voy a restar mi fecha de nacimiento. Puedo utilizar el make date para hacer una fecha, dando diferentes componentes, entonces voy a dar el año de nacimiento, el mes y el día. Lo puedo guardar en esta variable que se llama edad, y si yo llamo edad, me va a decir que es
tengo 12.475 días. Entonces eso no me sirve en realidad de mucho porque no sé cuántos años serán esos. Si yo quiero saber mi edad, tendría que dividirla para 365. Entonces ahí vemos que, me dice, bueno, son 34.17 años que tengo. Entonces, el problema es que esto no toma en cuenta los años bisiestos, porque pongo 365 como que si cualquier año tuviera 365. Entonces, para esto tenemos la función as.duration, como duración, que toma en cuenta años bisiestos y cambios porque hay ciertos años también ciertos días que son un poquito más cortos que otros, porque como rotamos alrededor del Sol, las rotaciones siempre son iguales, siempre hay como 1 o 2 minutos de diferencia, ya no recuerdo. Entonces vemos acá que hay esta diferencia. Si yo pongo como duración a mi edad, vemos que mi edad en realidad es 34.15 años y no 34.17 como me salía acá arriba. Esto es para, como les vuelvo a repetir, esto es para lapsos de tiempo. Si quiero, por ejemplo, crear una duración en horas o minutos, puedo decir, ok, de minutes, como duración en minutos, les doy 300 minutos, que sería 5 horas. Entonces le digo, como le estoy especificando que son minutos, me está diciendo que estos 300 minutos son equivalentes a 18.000 segundos o 5 horas aproximadamente. Y lo mismo si le pongo los días, le puedo dar más de una opción. Por ejemplo, aquí le doy 4 días y 18 días. ¿Cuál es mi duración en días? Entonces me va a decir que 4 días son, ¿cuánto es esto? 345.600 segundos o 4 días. Y 18 días son aproximadamente 2.57 semanas. Que claro, 2 semanas son 14 días, entonces un poquito más. O, ¿cuánto es esto? Ya millones, 1.555.200 segundos. Y podemos también utilizar esta información para poder hacer sumas. Entonces yo quiero 34 años, 1 mes y 25 días, que sería básicamente el número de años, días y meses en el que estado viva. Entonces vemos que esto es equivalente a as duration edad. Entonces vemos que es exactamente lo mismo porque toma en cuenta años bisiestos y cambios en las horas. Y tenemos también los periodos de tiempo que son muy similares a los lapsos de tiempo, pero estos también son afectados por los horarios de verano. Entonces, por ejemplo, tenemos los minutos, así como hemos visto anteriormente. Aquí me da los minutos y los segundos, los meses. Le puedo dar más de una opción. Aquí le doy 2 meses y 20 meses que me diga cómo están compuestos. Entonces me dice que 2 meses está compuesto de 2 meses, 0 días. Si yo cambio esto a 2.5 meses, por ejemplo, me va a decir que no es posible hacer esto porque necesita que los meses estén en enteros. No reconoce nada en decimales. Y puedo utilizar estas opciones para añadir tiempos a las fechas. Por ejemplo, si es que a esta fecha de aquí, le quiero añadir un año, me va a salir que claro, que añadiéndole un año es el día 29 de febrero del año siguiente a las 6 de la mañana. Mientras que si yo le pongo, este es D-years, que es la duración, el lapso. Si es que yo solamente le pongo el año, simplemente me va a dar, añadirle uno más y cambiarle básicamente el año que está acá. Pero no toma en cuenta los horarios de verano, ni los años bisiestos, ni nada. Entonces esa es la diferencia entre years, que son la duración en años como lapso de tiempo, que toma en cuenta todo adicional, y los años en el que simplemente asume que todos los años son iguales. Ok, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? No veo que no. No hay manos levantadas. Ok, listo. Ok, seguimos un poco más con intervalos.
Esta parte es un poquito más complicada, quizás esté mejor explicada en el libro. Esto es una de las partes que aprendí esta vez cuando estaba preparando esta sesión. Entonces, por ejemplo, como vimos anteriormente, si yo le digo que aumente un año, utilizando years, me va a aumentar sin tomar en cuenta la duración real del año, sino que solamente va a aumentar un 1 al año que tenemos acá. Entonces acá lo que podemos hacer es, para tener la duración real de cuánto dura un año, podemos hacer esto de el día de hoy, lo vamos a dividir para el año siguiente, que es la fecha que acabo de crear yo aquí en el paso anterior. Esta división básicamente nos dice cuál es, ¿cómo es esto? La diferencia de la división que hacemos entre los 2 años. Entonces yo corro esto. Me está diciendo que haga una comparación entre estos dos. Entonces esta línea de código me está diciendo que estoy comparando la fecha de hoy, que está en el lado izquierdo, y la fecha del siguiente año, que está en el lado derecho. Y esto lo divido para el número de días que están en un lapso, porque tienen el D, entonces me dicen que son 365 días. Pero si yo le hago solamente, si yo hiciera esto solo con días, me va a salir esta información solamente, me sale, es igual en realidad, pero es preferible hacerlo de esta manera porque está incluyendo el número, ¿cómo es? El número de días, tomando en cuenta diferencias en años bisiestos. Ok, luego tenemos las zonas horarias, que como vimos anteriormente se podían incluir utilizando la opción de TZ, de Time Zone. Entonces tenemos el sys.timezone, que simplemente es preguntarle a nuestro sistema, a nuestra computadora, cuál es la zona horaria que tiene. Entonces, si yo corro esta línea, vemos que mi computadora sabe que estamos en Australia, específicamente en la ciudad de Hobart. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, el día, la fecha y la hora de hoy, entonces por eso es que me sale siempre esto al final, porque sabe exactamente dónde estoy. Entonces, si yo creo, por ejemplo, una fecha, generalmente el default es que la ponga a UTC. Y vemos que ya no sale la zona horaria en la que yo estoy, porque yo estoy creando una fecha manualmente. Entonces, lo que yo puedo hacer es aumentarle la opción de TZ para obligarla a esa fecha que tenga una zona específica. Entonces, si yo llamo a esta fecha que acabo de crear, le estoy diciendo que esta era en la zona horaria de Galápagos, que es -6. Entonces vemos que aquí ya me sale -6, pero si le doy la misma fecha en el uso horario, que es mi zona horaria, me va a salir esto con, como le decía, AEDT, que es el tiempo estándar del este australiano, y si hago una resta entre estas A y B, podemos ver la diferencia horaria entre los dos, y son 17 horas que tenemos de diferencia entre Hobart y Galápagos. Y podemos también cambiar el uso horario, por ejemplo, si ponemos a today, que es solamente la fecha, podemos también actualizarla utilizando el with-tc, que actualiza el uso horario y me actualiza de una vez la fecha y la hora. Entonces acá, como vimos anteriormente, si solo hago today, en este momento les va a salir, mi fecha es el 28, pero como yo le dije with-tc, actualiza todo al uso horario 6 y actualiza también la fecha y hora. Pero si yo le hago que fuerce, utilizando force TZ, que fuerce a que una zona horaria esté sea impuesta en una fecha, entonces no cambia la fecha en sí, sino que simplemente le añade ese uso horario. Entonces vemos la diferencia, que si yo le hago with tzone,
cambia todo, pero si yo le force this on, me mantiene la fecha de acá, pero actualiza el uso horario. Entonces eso no me sirve de mucho si es que lo hago así en este momento, porque yo sé que en este momento no es 28 en Galápagos, sino 27, pero sería bueno cuando yo tenga que corregir cierta información porque no había sido grabada de manera adecuada, por ejemplo. Y eso es el primer capítulo que cubre bastante de fechas y horas que pueden ser un poquito complicadas en R. Todavía tenemos un poco de tiempo. La sección de pipes es súper corta porque en realidad es súper sencillo utilizar los pipes. No sé si tengan preguntas ahora. No veo manos levantadas ni preguntas. Ok. Entonces, no sé qué piensan de tomarnos quizás 5 minutos, si es que alguien necesita ir a tomar agua, ir al baño, estirar las piernas. No sé qué piensan ustedes. Vamos a hacer los 5 minutos, entonces volvemos. O sea, sería al 23. Entonces, a los 23, ¿qué horas en Galápagos son? A las 6:23 o 7:23, dependiendo en qué uso horario estén, volvemos acá. Y hagan sus preguntas de todas maneras en el chat. Ok, no duden poner sus preguntas en el chat. Si es que algo no les quedó claro, podemos repasarlo. O si prefieren, también esto está en el libro, en la sección de fechas y horas, que es el capítulo número 16.
Y también quería compartirles, antes de que me olvide, esta página web, por si acaso no la conozcan, se llama kaggle.com. Esta página web tiene datos de varios tipos. Por ejemplo, de esta página fue la que obtuve yo los datos de erupciones volcánicas a nivel global desde el 2010, pero también hay varias. Encontré una de las razas de perros, por ejemplo, que la gente ha adquirido a lo largo de los años y cosas similares. También tienen competencias en las que tienen un set de datos y tienen que hacer análisis de algún tipo. Me pareció bueno compartirlo porque es una manera buena de seguir practicando este tipo de cosas, porque a veces, si es que no practicamos mucho esto de programación, quizás nos olvidemos, así como cualquier otro idioma. Entonces es una buena manera de poner las cosas en práctica. Aquí, por ejemplo, podemos buscar los datasets. Por ejemplo, si pongo, no sé, tiburones, aquí nos están diciendo información donde están tiburones contenidos. Entonces aquí me están diciendo, por ejemplo, esos son los acuarios, tiburones que están en acuarios. Es un archivo de tipo CSV y me da la opción de tener una idea de cuáles son las columnas y los datos contenidos en ese set de datos en particular. La otra opción que es buena tener en cuenta es el Tidy Tuesday. El Tidy Tuesday, que es así mismo, son bases de datos que son sacadas cada día martes, y la gente practica cómo hacer visualizaciones de algún tipo. Por ejemplo, si nosotros vemos el 2020, bueno, esto me dice que, por ejemplo, el 2021, en enero, ellos compartieron información sobre transporte en Beijing. Entonces te dicen aquí dónde están los datos disponibles, te dan información de los tipos de datos que están contenidos ahí, e incluso te dicen cómo limpiar ese script. La gente generalmente comparte sus resultados a través de Twitter utilizando el hashtag TidyTuesday, y ustedes pueden ver cómo las diferentes personas han solucionado esto de la visualización de datos de diferentes tipos. Entonces les recomiendo una para que ustedes puedan ver lo que otras personas hacen, y la otra porque ustedes pueden compartir esto a través de GitHub, por ejemplo, y comenzar a hacer un tipo de portafolio de su trabajo, que es súper importante si es que están aplicando a trabajos de cualquier tipo que requieran esto de programación y de análisis de datos. Entonces es una buenísima manera de practicar y de comenzar a crear su portafolio. Así que kaggle.com y Tidy Tuesday. Si buscan Tidy Tuesday R, lo van a encontrar sin problema. Ok, ya son las 10:25, así que vamos a la última parte de esta sesión, que es sobre el capítulo 18, las pipes, o los pipes. Los pipes, como mencionaba al inicio, es una manera de hacer el código que ayuda a que el código sea más fácil de leer. Como vimos anteriormente, nosotros utilizábamos los pipes, por ejemplo, aquí, para ligar ciertos procesos que estamos haciendo para visualizar datos o para hacer manipulaciones de algún tipo. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos erupciones, le vamos a crear estas ciertas columnas adicionales y luego queríamos ver ciertas columnas. O cuando hicimos los gráficos también, así mismo, le hicimos alguna manipulación de algún tipo y luego creamos un gráfico pequeño. Entonces es mucho más fácil de leer que si nosotros pusiéramos el código de la manera en que usualmente se hace. Estos pipes, el pipe más utilizado, que es este de aquí, porcentaje mayor que porcentaje, está disponible dentro del paquete Tidyverse, pero hay más de esos pipes, y estos están incluidos en el paquete Magritte, no sé cómo se pronuncia, pero está acá. Entonces, si queremos estos pipes adicionales, nosotros sí tenemos que cargar este paquete. Entonces, si no está instalado, recuerden que pueden instalar eso utilizando la opción, la función install.packages, y entre comillas le ponemos el paquete en el que nosotros estemos interesados. O si prefieren,
pueden utilizar esta pestañita de packages, install, que es de instalar, y poner aquí el paquete. Lo bueno de esto es que nosotros mientras vamos escribiendo ya nos va dando opciones y es más fácil escoger el paquete que necesitamos y evitar errores, porque a veces podemos, se me olvidó una T y no encuentro el paquete. En cambio aquí ya me da los paquetes que están disponibles. Okay, entonces cargamos Magritte, no sé cómo se pronuncia, y si utilizamos las pipes, por ejemplo, puedo decir que vea erupciones, filter significa filtrar, que quiero que vea al dataset, a una columna específica y que seleccione ciertas filas que cumplan una condición. En este caso, mi condición es que la ubicación, location, tenga la palabra Ecuador, que sea igual a Ecuador, de hecho. Y luego quiero, o sea, si yo solamente corro esto de aquí, me va a decir que solamente hay 3 opciones, 3 filas en las que Ecuador está incluido. Y le doy un paso adicional utilizando otro de los pipes y le voy a decir que de esta selección quiero que me cuente teniendo en cuenta el año, que sabemos que es una de las columnas, de hecho la primera columna. Entonces si yo corro el código entero, me va a decir que hay 2 años en los que Ecuador aparece y que en el año 2010 hubieron 2 erupciones en Ecuador y una erupción en el 2011. Que es exactamente lo que me sale acá arriba, cuando dice sobre el filtrado. Entonces, esto es súper fácil de leer, nosotros sabemos exactamente cuáles son los pasos que seguimos. Pero podemos hacer lo mismo sin utilizar los pipes, utilizando esta línea de acá. Vemos que nos da exactamente la misma información, pero sin utilizar pipes. Esto de aquí es quizás un poquito más difícil de leer, y generalmente se lee de adentro hacia afuera. Porque cuando nosotros utilizamos solo una línea, estamos como que anidando, o sea, poniendo algo dentro de algo más. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con el filtrado, le decimos que filtre al dataset de erupciones. El filtrado tiene que cumplir esta condición, que es la ubicación que tiene que ser Ecuador. Y a todo esto, quiero que haga un conteo y que considere el año. Entonces, es un poco más difícil de leer. No es imposible, pero si es que ustedes lo comparten con algo más, quizás tome un poco más de tiempo esa persona tratar de saber exactamente qué es lo que se hizo. Y esto de acá es, al menos en mi opinión, muchísimo más claro, no estoy seguro. Esto no hay una opción mejor que la otra, sino que depende de, en realidad, qué es lo que a ustedes les parezca mejor, más fácil. Como les mencionaba, existen otros pipes. Uno de estos pipes es el porcentaje, dólar porcentaje. Por cierto, antes de que me olvide, si es que en vez de estar aquí dándole porcentaje, mayor, porcentaje, que nos toma mucho tiempo, simplemente podemos hacer el Shift, Control, M, y nos sale el pipe ya directamente, sin hacer mucha cosa. Entonces este pipe adicional, que en vez de el mayor que, tiene el signo de dólar, nos permite escoger columnas específicamente. Podemos mezclar los dos, el pipe normal, digámosle, y este pipe de columnas. Entonces en este caso le estoy diciendo que escoja opciones, y que drop NA significa que saque cualquier fila en la que contengan el valor o los no valores NA, pero solamente de la columna que se llame Damage $1 million, que significa daños en millones de dólares. Entonces, si yo corro solamente esta partecita de acá, ustedes van a ver que me está dando 4 filas solamente, que contienen información dentro de la columna Damage $1 million. Y luego le digo que me calcule un promedio utilizando la función min, utilizando otra vez la misma columna, la de daños en millones de dólares. Si yo pusiera el pipe normal, esto me va a fallar, y esto es porque la función promedio espera una
una sola columna o un vector, pero el pipe normal de esta manera le está dando todo el dataset, entonces el promedio dice, wow, no sé qué quieres, no sé qué está pasando. Entonces por eso nosotros le cambiamos ese mayor que por un símbolo de dólar, y ahí sí me escoge la columna específica. Entonces si yo borro eso de aquí, ahí sí me da la opción, me dice que el promedio es de 179, eso serían en millones, entonces 179.555 millones. ¿Qué dicen en el chat? Jocelyn, hoy aprendí en la mañana que R, ¿cuánto punto tiene? Ajá, sí, yo también fui, ok. Jocelyn dice que ahora se está utilizando este pipe, que está acá. No sé si lo vean, sí, aquí. Este acá sí lo he visto. No lo he utilizado hasta ahora porque no sé, Jocelyn, ¿tú sabes si hay algún shortcut que podamos utilizar? Por eso no lo he utilizado antes. Pero podríamos cambiarlo, por ejemplo, acá. Ese pipe es con la nueva versión de R, la 4.1.0. Creo que... Ah, no. Espérate, ya ni me acuerdo. En 4, ok. No, entonces voy a tener que actualizarlo. Voy a actualizar y bueno, pero tú sabes cuál es si tenemos alguna combinación de teclas, quizás. No tiene, ok, no parece, ok. Entonces por eso no lo he utilizado en realidad, porque no hay una combinación de teclas, pero es la barrita y el mayor que. Gracias, Jocelyn. Y esa es nativa, o sea, es decir que es parte de R y no necesita el paquete Magritter, cargarse ese paquete o tidyverse, sino que simplemente lo podemos utilizar obviando que haya esos paquetes adicionales. Entonces nosotros no los tenemos que tener instalados, lo que es súper, súper bueno. Ok, entonces, ¿en qué íbamos? Ok, tenemos estas dos. La diferencia es que la pipa normal escoge a todo el data frame, mientras que el pipe que tiene el símbolo de dólar escoge una columna en específica, y podemos utilizar ambos, la columna, perdón, el pipe normal y el pipe con el símbolo de dólar. También vemos que hay una pipa adicional que tiene un menor que incluido en el medio, y esto nos permite hacer hacer toda una manipulación de datos y que todo eso se guarde en esa base de datos inicial. Entonces, si recuerdan anteriormente, cuando yo hacía cambios, por ejemplo, aquí dice erupciones, quiero que escoja ciertas columnas y que me dé el promedio, y me dio el promedio, pero erupciones en sí nunca cambió. Erupciones está igualito que siempre. Y eso es porque yo no lo he asignado a nada. Entonces, voy a hacer aquí una copia de erupciones, que se va a llamar erupciones 2, que es exactamente lo mismo que erupciones. Y lo que voy a hacer es, aquí voy a escoger datos, pero solamente en los que no haya filas con NA bajo la columna días. Entonces, si recuerdan, si vemos erupciones, tenemos ciertas filas en las que existen NA, entonces yo no quiero eso porque, no sé, estoy analizando los días en los que ocurrieron las erupciones. Voy a botarlos, los NA, y de una vez lo voy a utilizar utilizando este PIP. Entonces es porcentaje mayor que, menor que, porcentaje. Entonces si yo corro esto, vemos aquí que ya hay una variación en el número de filas. Entonces 57 filas en vez de 63. Y si yo llamo erupciones, veo que ya no me salen esos NAs, y de hecho yo puedo ir a ellos, ordenar aquí los números, y vemos que siempre hay un número, a diferencia de erupciones iniciales, que vemos que aquí hay un NA, que hay un NA. Si los hacemos, ¿cómo es? Los ordenamos, vemos que al final hay una serie de NAs. Entonces vemos que
con un solo carácter adicional, ya podemos hacer esto de actualizar de una vez la base de datos, sin tener que asignarlo a esa variable. Okay, vamos a ver si es que hay alguna... Ok, entonces Carolina dice... Sí, todos los pipes que estamos viendo en este momento están incluidos en el paquete Magriper. Tidyverse solamente tiene incluido este paquete, por lo que antes de nosotros haber llamado a este paquete, nosotros ya estábamos utilizando los pipes en la sección de fechas y horas. Y no hubo problema porque Tidyverse como que los está pidiendo a Magriper. Pero si ya queremos utilizar estos adicionales en los que se llaman a columnas específicas o que se reescriban ciertas variables, entonces ya tenemos que llamar al paquete Magriper. Ok. Joseph dice, el Bioconductor Developers Forum va a subir un video a YouTube en los próximos días donde explican bien las diferencias entre los pipes, asumo yo, pero para efectos prácticos funciona igual. Ok, listo. Bioconductors, ok, vamos a ver si es que podemos encontrar ese canal de YouTube. O si nos puedes compartir, Jocelyn, quizás si es que puedes, si lo tienes a la mano, el vínculo para que la gente lo pueda ver un poquito más tarde, sería bueno. Ok, entonces hasta ahora hemos visto 3 tipos de pipes. El normal, como dije, comparte el data frame completo. El que tiene el símbolo de dólar comparte una sola columna que no siempre es necesario, pero hay ciertas funciones, especialmente las que no son del Tidyverse, que solamente toman un vector y ahí es cuando son útiles. Y el mayor menor, que va a reescribir una variable. Y el último pipe que vamos a hablar es este de acá, que incluye una T antes del mayor que. Eso nos permite hacer pasos intermedios sin que afecte a nuestro proceso. Entonces, estamos nosotros siguiendo un proceso de limpieza de datos y vamos a hacer un gráfico y nos queremos asegurar de tener los datos correctos, entonces ahí podemos añadir este pipe. Entonces, en este caso, lo que yo quería hacer era traer opciones, lo quiero agrupar utilizando la función groupBy, year y country, que es por año y país. Y lo que yo voy a hacer es contar cuántas erupciones hubo por país por año. Entonces, si yo corro esto de aquí, vamos a ver que ya erupciones es el chiquitito, solo me incluye 3 columnas, que incluye el conteo, el año y el país. Entonces, le digo que me imprima esto, utilizando el pipe S con T. Vemos que aquí ponemos print, y luego ya seguimos con el pipe normal. Entonces, este print es un paso intermedio que no va a afectar mi proceso o mi flujo de trabajo, sino que simplemente lo va a hacer, va a realizar esa función, y luego va a seguir haciendo lo demás. Y aquí le digo, ok, con esta información que tengo hasta acá, con este conteo, quiero que hagas un gráfico, como vimos anteriormente, inicializamos el gráfico primero. En este caso le estoy diciendo que año está en el eje X y N, que en este caso vemos que aquí N es el conteo, está en el eje Y. Le digo que el tipo de gráfico va a ser una columna, y facet wrap simplemente significa que va a ser facetas o va a hacer subdivisiones al gráfico principal. Entonces tenemos un gráfico inicial, lo vamos a hacer columnas y luego vamos a hacer subgráficos hechos, cada subgráfico va a representar un país diferente. Eso quiere decir que van a estar años y el número de opciones por año y va a estar dividido por países. Entonces, si hacemos esto, vemos que nos produce 2 cosas. Uno es que nos va a imprimir la información del conteo que nosotros hemos hecho y nos va a producir el gráfico. Entonces, como estuvimos explicando anteriormente, vemos que hay países y en cada país tenemos al año, y quizás lo haga un poquito más grande,
para que sea un poquito mejor, vemos que tenemos los años y tenemos el conteo en el eje Y. Pero si no le pusiéramos esto, nos va a seguir, ¿cómo es? Imprimiendo esto, pero a veces, por ejemplo, si queremos hacer una impresión de algo adicional, como, no sé, el número de filas, entonces eso sí nos puede ocasionar, ¿cómo se dice? Problemas. No, ok. Pero sí es preferible, si queremos hacer un proceso como intermedio, que no queremos que afecte al proceso, al flujo de trabajo normal, es preferible utilizar este pipe adicional. Jocelyn ya compartió entonces ¿cómo es? El canal de YouTube del Bioconductor Developers Forum. Lo pueden encontrar, entonces dice Bioconductor. Muchísimas gracias, Jocelyn, por compartir esa información. Ya también lo voy a tener en cuenta yo. Y sí, con esto ya terminamos estos dos capítulos. El capítulo de las fechas, horas, es el más largo porque R es como que un poquito más complicado con fechas, pero los pipes es muchísimo más cortos. Hay unos cuantos adicionales, pero esos son los que más se utilizarían en el día a día. Lo que sí quería recalcar es que este pipe que reescribe una variable debe ser utilizado con cuidado, porque tenemos que estar 100% seguros que tenemos que reescribir esa variable y no lo vayamos a hacer por error y perdamos datos que de hecho necesitamos. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y de ahí, eso es todo por mí. No sé si haya preguntas, comentarios, como los que hizo Jocelyn, y ya me tiene emocionada. No hay manos alzadas. Ok, listo. Bueno, entonces yo diría que ya nos podríamos despedir porque no hay preguntas adicionales, pero tenemos otra sesión adicional en 2 semanas más, que si no me falla la memoria, va a ser con Barranquilla, creo que va a ser otra vez. Si es que me corrí. Sí, Barranquilla. Ay, gracias, Carolina. Sí, me pone súper contenta que esté todo claro. Entonces, la próxima sesión sería el 10 de junio, el capítulo 19, que va a ser sobre funciones, que va a ser liderado por Isabel. Y nosotros vamos a compartir el video, la grabación de esta sesión a través de nuestro canal de YouTube, por si no alcanzaron a ver toda esta sesión, o por si quieren compartirlo con alguien adicional, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya tenemos ahí nuestra sesión anterior, compartimos hace un momento, voy a compartir otra vez, nuestro canal de YouTube, los documentos adicionales, los scripts, los gráficos, los datos que nosotros utilizamos van a estar disponibles en el GitHub del capítulo de R-Ladies que esté a cargo. Por ejemplo, mira, tenemos la información en el GitHub que les acabo de poner, pero Barranquilla también tiene sobre la sesión inicial. No sé si quieren decir algo adicional de Barranquilla, Guayaquil o Milagros. Hola, bueno, yo quiero agradecerles a todos por haber asistido y esperamos que nos puedan acompañar también en la siguiente sesión. Denise creo que también quiere hablar, pero no puede activar el micrófono. Gracias. Ya te la activé. Sí. Disculpa. No, que gracias a todos por asistir. María y yo llegamos un poquito tarde porque teníamos otro compromiso, entonces no pudimos estar al inicio, pero ya veo que todo muy claro. Denise, como siempre, ídola, Dios mío. Y ya veo que quedó todo clarísimo y explicó todo muy bien, así que gracias a Denise, a los asistentes, a todas las organizadoras por venir.
esperamos que no se pierdan la próxima sesión, que también va a estar muy chévere, y que te tengan feliz noche, día, tarde, lo que sea que venga, donde sea que estén. Y ya, gracias. Sobre todo gracias a Denise. Estuvo buenísima la gracias. charla. Gracias a todo el mundo. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Vamos a estar compartiendo información a través de Meetup y a través de Twitter, y cualquier pregunta lo pueden hacer a través de esos canales. Muchas gracias y hasta luego con todos entonces. Gracias, chicas. Gracias con todos los asistentes.